¿Es para el Señor? Entonces délo bien. Amén. Aleluya. Es una enorme responsabilidad el poder compartir con los ministros del Señor. Creo que hoy más que nunca debemos de temblar en los púlpitos. Si usted se deja de poner nervioso en un púlpito, tenga cuidado, se volvió un profesional. Si usted sigue temblando en los púlpitos, yo creo que Dios se va a glorificar y le va a seguir usando como un canal. Solo somos un canal donde la palabra bendita del Señor puede fluir. Yo quisiera leer un verso que se encuentra en el capítulo 2 de Hebreos. Capítulo 2 de Hebreos, el verso número 11. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Capítulo 2 de Hebreos y verso 11 dice: porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Yo lo quiero leer otra vez, así despacio. Quisiera que usted también lo empezara a masticar un poquito, para que el Espíritu, desde la misma lectura de la palabra, le empiece a hablar. Usted sabe que la palabra a veces habla sin necesidad de los comentarios. A veces yo creo que si tuviéramos la sabiduría y el discernimiento para solo leer la palabra misma haría todo. Amén. Voy a volver a leer. Dice: porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Usted quiere orar conmigo? ¿Quiere pedirle al Señor que Él le hable a su corazón? ¿Quiere decirle que su corazón está abierto? Yo le voy a pedir un favor. No vaya a juzgar hoy el vaso. A veces entre ministros corremos el riesgo de perdernos el mensaje de Dios por juzgar a los vasos. Vamos a hacer ese deseo en nuestro corazón, lo vamos a poner y le vamos a decir al Señor que queremos que Él hoy use al de turno, porque solo somos canales de turno, para que le hable a su corazón, porque yo creo que Él le quiere hablar, como me quiere hablar a mí. Amén. Levante su mano entonces. Padre, en esta hora te damos gracias por la oportunidad de poder acercarnos a ti. Señor, qué privilegio maravilloso el que tú has dado a todos los que en este lugar se congregan, Señor. Gracias porque los has escogido y los has llamado príncipes para ti. Gracias, Señor, por el trabajo que han recorrido a través del tiempo en el cual, Señor, tú los has venido formando. Sin duda, desde que estuvimos siendo formados en el vientre, y aún antes, Señor, tú tuviste propósitos maravillosos para cada uno de los que estamos aquí. Te pedimos en esta hora, oh Padre Celestial, que tú nos hables, que envíes esa bendita palabra que un día hizo los universos, pero que también en esta mañana esa palabra maravillosa puede venir a obrar cambios profundos en nuestro interior, que puede venir a provocar milagros en nuestra vida, milagros en nuestras familias, milagros en nuestras iglesias, Señor. Por favor, envía esa palabra por quien has de enviarla ahora. En el nombre de Jesús te damos gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Yo me siento gozoso. Yo no sé si usted está gozoso. Aleluya. Yo creo que es maravilloso saber que tenemos un Padre. En septiembre del año pasado tuve la oportunidad de asistir a una invitación que el pastor Héctor Winac me hizo en Malacatán. Sin embargo, tenía el sábado por la tarde un tema que tenía que compartir con los jóvenes. Y me llama la atención que el Señor no me había dado cuenta que quería empezar a hablarme algo en Lucas 2. Precisamente, usted sabe que Lucas 2 nos habla del momento en el cual el Hijo de Dios, Jesús, el hombre Dios, vino a la tierra. Y ahí en Lucas 2 nosotros nos damos cuenta que por primera vez Él descubre realmente quién era Él y quién era su Padre. Al día siguiente tuve la oportunidad de orar porque tenía que prepararme para hablarle a los pastores.
Y yo creo que todos nosotros recordamos aquellas palabras de nuestro apóstol cuando él nos decía, no preparen ustedes el mensaje, sino prepárense ustedes. Y tratando de recordar, y ya que teníamos el tiempo y la oportunidad para poder orar, nos pusimos a orar. Y en esa ocasión vino a mi corazón un sentir y una pregunta que de primera instancia a mí me desbalanceó muy fuerte. Y la pregunta que vino es, ¿por qué ustedes hablan tanto del Hijo? ¿Y por qué enfatizan ahora tanto la obra del Espíritu Santo? Desde ya le digo que yo lo que voy a hacer es exponer y usted va a juzgar, porque usted tiene Espíritu Santo de Dios. Así que por favor, si tiene preguntas, yo creo que vamos a dar el tiempo para las preguntas. Pero no permita que algo que quizá no entiende o no logra captar, o que de alguna manera pudiera yo estar equivocado, le afecte a usted en su mente en esta mañana para que Dios pueda hablarle. Aprenda entonces a examinarlo todo y dejar lo que no está bien. Amén. Entonces, en esa ocasión yo sentía que esa pregunta me desbalanceaba, porque empecé a recordar, tengo 27 años por la misericordia de Dios de ser cristiano. Y sin duda en 27 años he oído muchos mensajes, he oído mucha escritura, muchos estudios, he leído muchas veces la palabra, mas sin embargo empecé a hacer un inventario de todos los temas, todos los estudios, todas las predicaciones que a través de ese tiempo me habían hablado a mí del Padre. Y déjeme decirle que me sorprendí de darme cuenta que nosotros hablamos bastante de Cristo, hablamos bastante del Salvador, hablamos de la obra del Espíritu Santo. Los énfasis ahora teológicos, muchos están encaminados a hablar a veces con exclusividad del Espíritu Santo y de su obra, buscando las señales y las manifestaciones del Espíritu Santo, mas sin embargo pareciera ser como que se nos ha olvidado hablar del Padre. Y yo me asusté. Y como de alguna manera me gusta estudiar la palabra, empecé a estudiar, hermanos, si realmente el mensaje del Padre o el hablar del Padre es para hoy. Usted sabe que fuimos enseñados acerca del hecho de que está la era del Padre, está la era del Hijo y está la era del Espíritu Santo. De alguna manera nosotros hemos entendido y hemos separado la era del Padre como ese tiempo en el que Jehová en el Antiguo Testamento trató con el hombre. Luego hemos visto la era del Hijo como la era en la que nosotros estamos viviendo y que inicia cuando dice Hebreos que Dios habló a los hombres de muchas maneras por los profetas, mas ahora dice, le habla a los hombres por el Hijo. Y es precisamente ahí donde empieza la era del Hijo, que ya lleva 2000 años y todavía no ha terminado. Muchos de nosotros expectamos qué será y de qué se tratará o de qué se irá a tratar la era del Espíritu Santo. Eso que nuestro apóstol en algún momento nos decía, la era de Acuario. De eso no sabemos mucho y sabemos que todavía la era del Espíritu Santo no ha entrado. Ahora, yo creo que cuando nosotros dividimos la Biblia de esa manera teológica, a veces podemos caer en el peligro de darnos cuenta que solamente estamos en la era del Hijo y entonces debemos hablar solamente del Hijo. Y obviamente entendemos nosotros que aún la obra que el Espíritu Santo está haciendo ahora es un levirato del Hijo. El Hijo vino a ser un levirato del Padre y ahora el Espíritu Santo está haciendo un levirato del Hijo. Sin embargo, ¿por qué será que nosotros nos hemos olvidado o no hemos estudiado ni nos hemos acercado a estudiar sobre el Padre? ¿Será que es necesario que hoy en día hablemos del Padre? ¿Será que realmente esa pregunta no fueron mis pensamientos o el resultado de una noche trasnochada ahí en Malacatán? ¿O será que es una pregunta o es un sentir de Dios para que nosotros empecemos a descubrir qué dice la Biblia acerca del Padre? Por eso yo le quiero traer a usted y le quiero leer algunos aspectos acá del resultado de algunas cosas que he venido estudiando. No son cosas tremendas ni profundas.
sino que yo diría que son cosas que impactan y que me hacen pensar a mí que está llegando un tiempo en el cual nosotros también tenemos que preocuparnos, y el Espíritu de Dios nos está llevando a que podamos conocer quién es el Padre y qué tiene que ver con nosotros, que sabemos que somos sus hijos. Por ejemplo, todo este estudio yo lo veo en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos saben o cuántos creen que lo que Cristo enseñó es muy importante? ¿Sí? Todos creo que tenemos a Jesús y a su ministerio como el modelo. Y es precisamente en esos 4 evangelios que miran desde 4 ángulos al mismo Señor y a su ministerio, al Verbo hecho carne, el que nos habla a nosotros de su ministerio en la tierra. Entonces me quise poner a estudiar por un momento, y hoy hay diferentes ayudas que nos permiten a nosotros lograr establecer rápidamente ciertas cosas. Si el mensaje del Padre es importante, yo creo que tenemos que partir del hecho que tiene que estar mostrado claramente en el Nuevo Testamento. Y es precisamente en los evangelios donde nosotros podemos por lo menos ver que se habla del Padre o se enseña sobre el Padre, y en la mayoría de ocasiones lo hace el Señor en su ministerio, por lo menos en 184 veces. En los 4 evangelios. En Mateo el Señor habla 28 veces acerca del Padre. En Marcos es interesante que ese es el evangelio cara de buey, es el evangelio del siervo, y es interesante que ahí solamente se habla 4 veces acerca del Padre. En Lucas, que es el evangelio cara de hombre, que presenta al Hijo de Dios como el Hijo del Hombre, se habla 18 veces acerca del Padre. Pero usted sabe que el evangelio de Juan, que es la cara de águila, que es el evangelio que presenta al Señor como el Hijo de Dios, ahí se presenta o se habla del Padre 117 veces. Con razón, lo que el autor, por medio del Espíritu Santo, cuando trata de ver a Cristo como el Hijo de Dios, si tiene que hablar de un hijo, es lógico que tiene que hablar de un padre. Y es interesante entonces que el Señor en 117 ocasiones habla acerca del Padre. Yo no lo quiero abrumar aquí con números. No vine con el propósito de demostrar que yo tengo conocimiento bíblico, no me interesa eso. Lo que me interesa es tratar de impactar su mente como fue impactada por el Espíritu de Dios, para que empecemos a acercarnos a ver que la palabra Padre y las enseñanzas del Padre son tremendamente importantes en la vida del Hijo de Dios, principalmente en la vida de aquellos que han sido llamados al ministerio para poder llevar una relación con Dios. Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre sino por Él. Todo el caminar de Cristo en la tierra tenía como objeto podernos mostrar a nosotros quién era el Padre. Amén. ¿Me está siguiendo? Muchos de nosotros decimos, bueno, el Evangelio al fin y al cabo es un tiempo de transición en el cual el Antiguo Testamento nos muestra los Evangelios, la transición para llegar a lo que el apóstol Pablo, como perito arquitecto de la iglesia, realmente le va a enseñar a la iglesia. Y por esa razón es interesante seguir haciendo el estudio de lo que el apóstol Pablo, como perito arquitecto de la iglesia, y ese fue el primer argumento que vino a mi mente en esa ocasión, esa mañana. Si el apóstol Pablo habló del Padre, el Padre es importante. Y empecé ahí a hojear cada epístola. Son 13 las que escribió el apóstol Pablo. Yo creo que fueron 14. Pero dejémoslo en 13. No nos gusta el número 13, ¿verdad? Y lo interesante es que descubrí que desde Romanos hasta Apocalipsis, 87 veces se habla del Padre. Ahora, usted me va a decir, si también de el Hijo habla un montón de veces, también del Espíritu Santo habla un montón de veces. Yo quise hacer una comparación acerca de las palabras que para nosotros los cristianos son importantes, para medir por lo menos cuantitativamente la importancia de lo que la Biblia quiere decir acerca del Padre. Así que,
sígame y téngame un poquito de paciencia. La palabra salvación, ¿cuántos creen que es importante en la Biblia? En el Nuevo Testamento solo aparece 48 veces. La palabra Salvador aparece solo 24 veces. Claro, podemos encontrar salvó, salvará, y ahí podemos encontrar quizá una mayor cantidad de veces que se habla del concepto salvación, porque es muy importante y nosotros hablamos de salvación constantemente. La palabra Cristo, que es el Hijo, aparece 377 veces. Es muy importante. Espíritu Santo aparece 91 veces. Es para que usted compare. La palabra Dios en referencia al Padre o al Altísimo, asústese, aparece 1186 veces. La palabra fe aparece 231 veces. La palabra santo 136 veces. La palabra justicia 98 veces. La palabra hijo, que también habla del hijo humano, de uno que tiene una relación con un padre, o del Hijo de Dios con mayúsculas, esa palabra aparece 329 veces y está entonces relacionada con el concepto Padre, ya sea Padre terrenal o sea Padre celestial. La palabra justicia 98 veces, la palabra amor 131 veces y la palabra paz 91 veces. Por ahí yo creo que podemos solamente atisbar un poquito que para Dios es importante el concepto Padre. Y sin embargo nosotros enseñamos poco acerca de eso. Y yo me pregunto por qué. Y yo no sé si usted ahora se va a empezar a preguntar por qué. Debe haber una razón. El apóstol Pablo, si usted va a Romanos capítulo 1 y verso 7, capítulo 1 y verso 7, usted se va a dar cuenta que ahí la primera epístola, por lo menos como la tenemos nosotros en el canon o como nos la presentan a nosotros, en el capítulo 1 y verso 7 dice, a todos los amados de Dios, esa palabra Dios ahí hace referencia al Padre, usted lo puede ver por contextos, que están en Roma llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre. Mire cómo para el apóstol Pablo, cuando saludaba o iniciaba las cartas paulinas, para él era muy importante hablar del Padre. Ahora, no solamente hablaba del Padre, sino que dice, y del Señor Jesucristo. Ahora, yo no le voy a leer todas las salutaciones o todos los saludos del apóstol Pablo en las 3 epístolas, pero en las 13 el apóstol Pablo habla del Padre. Entonces yo como que empiezo a entender que el Padre es algo importante. Que no está solamente para la era del Padre, en el Antiguo Testamento, donde se mostró, dicho sea de paso, velado. Porque la doctrina del Padre, si es que la queremos llamar así, se muestra claramente en el Nuevo Testamento. Usted puede buscar en 1 Corintios 1:3, 2 Corintios 1:2, todos los capítulos 1, Gálatas 1:1, Efesios 1:2, Filipenses 1:2, Colosenses 1:1, hasta llegar a Filemón, y va a encontrar que todo el tiempo el apóstol Pablo habla del Padre. Es importante. Y después usted puede seguir con Hebreos, Santiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de Juan, y en todas las escrituras, excepto 3 de Juan, que no aparece la palabra Padre específica. Pero es interesante que el apóstol Juan, cuando le habla en esta carta pastoral de 3 de Juan a la persona, me parece que es a Gayo, no al esposo de la gallina, es a Gayo, y le dice, y lo trata como un padre a un hijo, o sea que aún ahí mismo, donde no aparece literalmente la palabra padre, está inmanente el concepto de la paternidad de Dios. De eso le quiero hablar hoy. De la paternidad de Dios. Pero quise de alguna manera que usted y yo pudiéramos voltearnos a ver la importancia que en el Nuevo Testamento Dios, a través del Espíritu Santo, inspirando a los hombres, le puso al hecho de que nosotros, si somos hijos, también somos padres. Muy bien. ¿Por qué será tan importante en el Nuevo Testamento la palabra Padre? Así como es importante el trabajo del Hijo,
Así como vemos nosotros la importancia del trabajo del Espíritu Santo que ahora quedó para hacer muchas funciones en nuestra vida y en la vida de la iglesia, también tenemos que decir que la palabra Padre, o la función, mejor dicho, del Padre, es tremendamente importante. ¿Pero por qué será importante? Yo quisiera llevarlo a usted y tal vez hacer otra pregunta, porque estas preguntas yo no sé si las vamos a poder contestar hoy. Pero si por lo menos en este estudio logramos nosotros inquietarnos a estudiar sobre lo que el Padre quiere decirnos a nuestras vidas, yo me voy a sentir satisfecho. Porque de alguna forma entiendo que el Señor lo que ha inquietado a mi vida es que yo estudie acerca del Padre, pero no con conocimiento teológico nada más, sino que empiece a experimentar una relación con uno que dice que es mi Padre, con uno que se revela en el Evangelio de Juan, que dice que todo aquel que nació de nuevo, dice en todo el contexto del capítulo 3 de Juan, es uno que fue engendrado de lo alto o del Altísimo. Y si somos engendrados del Altísimo, en ese nacimiento espiritual, en ese nuevo nacimiento, entonces tenemos un Padre que no es terrenal nada más. Porque al terrenal Dios nos lo regaló en la tierra. Pero el celestial, y todos nosotros como hijos vemos en la Escritura que tenemos una ruta para que así como trajimos la imagen del terrenal, dice la palabra, también tengamos la imagen del celestial. Por eso dice, el que santifica y los santificados, todos son de un solo Padre. Pero termina diciendo el verso que leímos al inicio, dice, por lo tanto, Él, hablando de Cristo, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ahora, la palabra hermanos en el español se queda bien corta. Yo no sé si hay, no hay, ¿verdad? Pero si me consiguen un marcador, de repente nos va a ayudar en esta mañana. Pero la palabra hermanos en el griego es la palabra adelphos. Tal vez a usted no le guste el griego. Adelphos. A mí no me interesa que usted recuerde la palabra. A mí lo que me interesa es tratar de mostrarle que esta es una palabra compuesta por la primera letra del alfabeto griego, que es alfa. El Señor en Apocalipsis dice, yo soy el alfa, la primera, o sea, el primero. Y la omega, que es la última palabra del alfabeto griego. Y delfos es una palabra que en el español, asústese, quiere decir matriz. Entonces yo me pongo a pensar, desde la primera vez que yo vi esto, ¿será que hay una matriz? Déjeme pensar en voz alta y usted no me juzgue todavía. Mediten eso. ¿Habrá una matriz que produce alfas? Como uno que es el alfa y la omega. ¿Y por qué a esta unión? Hay una unicidad acá entre estas dos palabras, y a nosotros todo este concepto nos lo tradujeron en nuestras versiones hermanos. Y por eso dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Será que usted, mire, tal vez yo le voy a hacer preguntas muy fuertes que tal vez ni yo mismo puedo contestar. Pero si usted estudia los cassettes y los temas que el apóstol Ríos enseñó, seguramente va a encontrar respuestas, que tal vez yo no se las puedo dar, ni se las puedo explicar. Mas, sin embargo, lo interesante es que hay hijos creados y hay hijos engendrados. Y usted sabe que a Jesús le tuvieron que hacer un espíritu humano. Aquí nos metemos en Honduras y usted puede tener sus propios criterios. ¿Sería creado ese espíritu? ¿Sería engendrado? Es una pregunta muy fuerte que tenemos que pensar.
Pero usted y yo hemos oído de la preexistencia y creo que usted cree en la preexistencia. ¿Por qué cree usted en la preexistencia? ¿Porque se lo enseñaron o porque el Espíritu se lo reveló? ¿Sí? Sin duda, si el Espíritu a usted se lo mostró como el maestro por excelencia, usted cree en la preexistencia, no porque se lo enseñaron, sino porque lo ve en la Biblia. Y usted tuvo un espíritu antes de que le formaran cuerpo, que también la pregunta es, ¿fue creado o fue engendrado? Bueno, déjeme darle mi opinión. Esa es solamente mi opinión. Yo creo que el espíritu humano de Jesús fue engendrado. Tengo la sospecha de que los hijos de los que habla Hebreos 2:14 también fueron engendrados. Y tengo la sospecha que, por ejemplo, las creaciones como los ángeles fueron espíritus creados. Pero solamente es una idea. Es una tesis, si usted quiere. No nos vamos a pelear por eso. Pero si nos acompaña nuevamente o me acompaña a Hebreos capítulo 2, una vez más, nos vamos a dar cuenta que ahí dice una palabra tremenda en Hebreos 2. Ya se me perdió Hebreos, pero ya lo encontré. Y dice en el 14, note que está diciendo que el que santifica y los que son santificados son todos de un Padre. Pero en el 14 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, ¿qué hijos son estos? ¿Eran hijos antes de haber participado de carne y sangre? Sí, ¿verdad? Por cuanto los hijos participan de carne y de sangre, es decir, este espíritu en algún momento le dijeron que participara de carne y de sangre. Dice que por cuanto ellos participaron, él, hablando de el Verbo, hablando de Jesús, del Hijo, de esa combinación, igualmente participó también de lo mismo. Después vemos más adelante en Hebreos que se desarrolla más la idea y dice, por cuanto me preparaste cuerpo, cuerpo de carne, cuerpo de sangre. Entonces dice, participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Bueno, lo que a mí me interesa ver aquí es que hay hijos que ya lo eran antes de tener cuerpo. Lo que tenemos que ver es cómo identificar esos hijos. Yo tengo la sospecha que esos hijos son los que de alguna manera ahora, desde hace 2000 años, están conformando el cuerpo de Cristo. Y especialmente la novia. Pero esas son mis sospechas, esas son mis ideas. Y espero que usted de alguna manera medite sobre esto. Como le digo, solo estamos tratando de exponer. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque si antes de que usted tuviera cuerpo, usted ya era hijo, quiere decir que entonces tuvo un padre. Y San Juan, el capítulo 6, y me parece que el verso 45, si no por ahí está, dice que usted y yo, cuando no teníamos cuerpo, aunque no lo dice literal, tenemos que entender que la función precisamente de un apóstol es el poder tener iluminación sobre ciertos pasajes. Usted y yo hoy en día no podemos estudiar la Biblia exclusivamente a través del método textual o del método literal que va a los idiomas, exclusivamente para poder discernir realmente qué es lo que quiere decir la palabra. Porque le voy a decir que muchas de las palabras tienen demasiadas acepciones y usted puede traducir una palabra griega de una manera o la puede traducir de otra manera, y eso es lo que hace diferente las traducciones. Tan diferentes que, por ejemplo, Torres Amat dice, todos moriremos, dice. Y todas las demás dicen, todos no moriremos. Bueno, ahí hay explicación y eso es otra cosa, para otro tiempo. Pero lo importante es que cuando los ministerios apostólicos y proféticos reciben iluminación,
de alguna manera nos muestran que cuando aquí se habla de la escuela del Padre, se está refiriendo más que una escuela en la tierra a una escuela en la preexistencia. Dice, todos fuimos enseñados por Dios, por el Padre. Y el que aprendió, decía el Señor, viene a mí. Bueno, yo lo quiero dejar ahí. Pero la idea que le quiero dejar clara es que si había hijos antes de que hubiera cuerpo, antes de que participaran de carne y sangre, ya esos hijos tenían una filiación con un padre. Es tan importante entonces el concepto de padre. Ahora, ¿será que hoy en día, en estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos escatológicos, son tiempos en los cuales el Señor nos está mostrando cosas tremendas? Hace un siglo usted no viviría lo emocionante que ahora nosotros podemos vivir con ver lo que el Señor está haciendo, no solamente en este país, sino que en el mundo entero a través del trabajo que hace por su Espíritu, por el Hijo y por el Padre. La Trinidad hoy más que nunca está trabajando para completar la obra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, yo me pregunto, ¿será que este sentir de hablar del Padre o de buscar del Padre realmente es de Dios? ¿Será que tiene que ver con eventos escatológicos? Yo quiero que me acompañe a estudiar 2 versos. Yo no sé, gracias a Dios aquí no hay relojes, pero ahí los hermanos me van a ayudar. Cuando falte 5 minutos ahí me dicen y los vamos a tratar. 50 o 100 años. Hoy en día me he sorprendido al empezar a estudiar esto, porque le dije que desde septiembre del año pasado empecé con ese sentir que creo que es de Dios, y me he dado cuenta que muchos están hablando del Padre. Y mi pregunta es ¿por qué? Dice Malaquías, he aquí yo os envío al profeta Elías antes. Esta es la ubicación escatológica de este pasaje. Antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. El tema no es el día del Señor, ni qué es el día del Señor. Pero creo que hasta aquí nosotros tenemos una idea de lo que es el día grande y terrible del Señor. Dice que antes de que ese día venga, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. La palabra hebrea que se traduce padre es una palabrita muy pequeña que usa este símbolo, y nosotros lo podemos leer así. Ab está compuesta, o en el mismo hebreo, es una palabra así. Esta es la palabra alfa. No crea que yo sé mucho de hebreo, solo lo estudio un poco. Pero alfa es una consonante muda, como la H. Y este es beta. Y esta es la vocal A. Eso se traduce ab. Si usted lo quiere estudiar en Strong's Concordance, es la primera palabra de la clasificación de Strong's Concordance, H1. Y eso quiere decir padre. Y se refiere al padre, o a estos padres que dice, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Ahora, lo importante aquí es que la palabra es masculina. Se refiere al papá, no se refiere a la mamá, como hemos entendido. Hará volver el corazón de los padres, lo hemos entendido como papá y como mamá. Aquí el concepto es, haré volver el corazón del papá hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia el papá. ¿En qué nos puede ayudar esto? Para poder responder si estamos viviendo un evento, un tiempo en el cual Dios quiere que hablemos de la función del Padre. Tanto de la función del Padre en la tierra como la función del Padre celestial en los cielos. Porque he entendido que la relación que usted tuvo con su papá en la tierra genera un tremendo peso y no lo puede desligar del concepto que usted, aunque sea ministro de Dios,
tiene de su Padre Celestial. No sé si me estoy dando a entender. Y aquí es donde en este pasaje, como dice, antes de que venga el día grande y terrible. Yo creo, en lo personal, que el día grande y terrible de Jehová no ha venido. Y si dice que antes de que venga va a hablar acerca de la función del Padre terrenal, ahora quiero que me acompañe al capítulo número 16 de Juan, y que ahí nos demos cuenta que el Señor ahí en ese pasaje dijo cosas muy interesantes. Desde el verso 23, 16 de Juan y verso 23 dice, en aquel día. Yo pregunto, ¿qué día? Hoy vamos a salir con más preguntas. Pero si salimos con más preguntas es porque vamos a ir a buscar que Dios nos hable. No me preguntaréis nada, le estaba diciendo el Señor a sus discípulos. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, Él os lo dará en mi nombre. 16 de Juan y verso 23. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis. Verso 25. Estas cosas os he hablado en lenguaje figurado. El Señor le hablaba en parábolas acerca del Padre a sus discípulos. Viene el tiempo. Se puede traducir, viene la hora. Cuando no os hablaré más en lenguaje figurado, sino que os hablaré del Padre claramente. Jesús le ofreció a sus discípulos un tiempo en el cual les iba a hablar claramente. Usted y yo podemos, al estudiar o a pedir al Señor iluminación, tal vez discrepar si estamos en ese tiempo ahora o vamos a estar más adelante, pero hay una realidad. Viene un tiempo. Yo en lo personal creo que estamos ya en ese tiempo, pero es solo una opinión, donde el Hijo por el Espíritu nos va a hablar claramente acerca del Padre. Bueno, son dos pasajes que yo quería que usted viera, porque entonces nos va a permitir a nosotros saber en qué tiempo estamos y por qué es importante el Padre. Bueno, ¿cómo hacemos para hacer esto práctico? Vamos a tener que ver la relación del Padre terrenal con el Padre celestial. ¿Cree usted que Dios le dio importancia al papel del papá desde que hizo la primera pareja? ¿Cree usted que la mamá también tiene un papel importante en la familia? Sí, yo creo que lo creemos. Ahora, ¿por qué será que lo que estamos viendo nosotros últimamente es que el diablo se ha ensañado no con el papel que la mamá juega, sino que se ha venido ensañando ya por generaciones atrás en el papel que el Padre terrenal debe de jugar con sus hijos? ¿Sabe por qué creo yo que el diablo ha venido trabajando y distorsionando constantemente, aún metiéndose en las mismas culturas para distorsionar el papel del Padre terrenal? Yo creo que es por la siguiente razón. El diablo sabe que cuando los hijos de Dios establecen una relación saludable y enriquecedora con su Padre celestial, producto de la relación que tuvieron en la tierra con el Padre terrenal, ese hombre de Dios va a ser un hombre poderoso. San Juan 14. No se me descuide ni un momento, yo quiero captar lo más posible su atención. San Juan 14, en el verso 10, dice el Señor algo sorprendente. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Ahora, ¿será que solo en el Hijo de Dios
podía morar el Padre? Es otra pregunta que yo me hago. ¿O será que también el Padre quiere morar en sus hijos? Ahí en San Juan 17 usted encuentra que dice, si tú guardas mis mandamientos, mi Padre y yo vendremos y haremos morada contigo. Ahora, sabemos que viene en el futuro un bautismo del Padre. Así como hubo un bautismo del Hijo, hay un bautismo del Espíritu Santo, también hay un bautismo del Padre que lo hemos asociado con la transformación. Sin embargo, la pregunta que vemos acá es que cuando el Hijo estaba en el Padre y el Padre en él, las obras que hacía el Hijo eran las obras del Padre. Ahora, note usted que esto tiene relación con nosotros. Créeme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, sino creer por las obras mismas. Ahora, la iglesia está siendo llamada a hacer las obras de Dios. Sin embargo, en el verso más adelante, en el 12, dice, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Ahora, en todo el contexto de lo que está hablando en una relación de padre e hijo, y de estar en el Padre, viviendo en el Padre, inmersos en el Padre, para que el Padre pueda estar con el Hijo, y entonces sea el Hijo Jesús hacía las obras del Padre. Usted y yo queremos hacer las obras que el Señor dijo que hiciéramos. Y aquí dice que el que crea, él también las hará, y aún mayores, que estas hará, porque yo voy al Padre. Ahora, lo vuelvo a la carga. ¿Por qué el diablo se ha enseñado con el papel de los padres en la tierra? Y aquí es donde yo quiero, hermano, con todo mi corazón, que usted abra su corazón. No a mi persona, sino a lo que yo creo que el Espíritu de Dios le quiere decir. Y para eso yo le voy a hablar en 2 minutos de mi propia vida. Yo me he dado cuenta que estamos viviendo generaciones donde los padres, los papás, generalmente abandonan a sus hijos. O los abandonan de una manera concreta, divorciándose o abandonando a la madre. O lo que sucede es que están en casa pero no están. Yo en lo personal tuve que vivir la experiencia de un padre ausente. Tenía que trabajar, tenía que estudiar, y lo que yo recuerdo es que aún los domingos él se la pasaba estudiando con sus amigos. A los 10 años se divorció de mi mamá por circunstancias que no vienen al caso, y definitivamente, cuando yo más lo necesitaba, él no pudo estar cerca de mí. Ahora yo me pregunto si eso es el caso de muchos de los que estamos acá, que hoy somos ministros de Dios. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando en esta mañana? Si usted por un momento empieza a recordar su vida anterior, seguramente va a encontrar en los archivos de su memoria muy buenos recuerdos acerca de su madre. Yo quiero hablar en general porque yo sé que hay muchos casos en los que esto nada que ver. Pero tal vez se va a empezar a dar cuenta que en la medida que usted tiene grandes y hermosos recuerdos de su mamá, a la par los recuerdos de su papá no necesariamente son muy agradables. Y algunos empezarán a encontrar o a recordar a un padre muy fuerte en su manera de ser, en su carácter, o un padre lejano, o un padre que nunca los abrazó, un padre que nunca los besó. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué eso está siendo actualmente un gran problema en el mundo entero? Estados Unidos es un país que nos hace estadísticas, y gracias a las estadísticas que ellos hacen, nosotros podemos tener una idea de lo que está pasando. Adivine usted cuándo es cuando los padres se divorcian en Estados Unidos y abandonan a sus hijos. Es cuando los hijos entran en la pubertad. ¿Qué es la pubertad? Es esa edad en la cual
Un niño se convierte en hombre y una niña se convierte en mujer. Ahora, en lo personal, mi padre se fue cuando yo tenía 10 años. Ahora, en Lucas 2, yo veo la razón por la cual el diablo está queriendo alejar a los padres terrenales de sus hijos. Sígame teniendo paciencia para llegar a donde queremos llegar. Y en el capítulo 2, y verso 49, en una ocasión cuando el Señor, en la fiesta de la Pascua, se queda 3 días perdido, en el verso 49, Él hace una declaración sorprendente a sus padres en la tierra. Y les dice, entonces les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais? Note la pregunta de Jesús. Que me era necesario estar en la casa o en los negocios, traducen otros, de mi padre. Ahora, no eran los negocios de José. José, usted sabe que fue un padre putativo para Jesús. ¿Cuántos años tenía este muchacho? 12 años. Y lo interesante es que era una edad crucial donde parece ser que el mismo Hijo de Dios necesitaba saber quién era su papá. Porque ahora nosotros estamos recién empezando a entender que una de las funciones más importantes del papá terrenal en relación con sus hijos es impartirles identidad. ¿Quiénes son? Usted ve que toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos que las mismas genealogías dicen, fulano hijo de, sutano hijo de. Eso le daba identidad a la persona. Identidad es la respuesta a la pregunta, ¿quién soy yo? Y destino es la respuesta a la pregunta, ¿para qué yo estoy aquí? Muchos de nosotros podemos sí ser pastores, ser evangelistas, estar quizá dentro de los 5 ministerios o ejercer cualquier función actualmente en el cuerpo, pero tener adentro de nuestro corazón un vacío y una pregunta si realmente estamos haciendo aquello para lo cual nos trajeron a la tierra, y una pregunta que está ahí en el corazón acerca de quiénes somos nosotros. Jesús a los 12 años sabía quién era, pero lo más tremendo es que sabía para qué vino. Cuando Él dijo, en los negocios de mi Padre, en los negocios de, ese es el destino de Jesús. Y hasta el final los cumplió. Cumplió su destino. Por eso usted y yo estamos aquí. Pero cuando Él dijo, mi Padre, inmediatamente Él se identificó como no un hijo, el Hijo de Dios. Y en todos los evangelios usted ve que Él siempre, a pesar de que le decían que era un hereje, Él siempre decía, yo soy un hijo, no un hijo, el Hijo. Mi Padre y yo uno somos. Y vemos una relación estrecha. Dice Malaquías que hará volver el corazón de los padres, de ahí son los padres terrenales, hacia los hijos. Ahora, le dije que era masculino. Entonces la pregunta es, ¿dónde está ahora el corazón de los padres? ¿Dónde? Si el trabajo de restauración que se está hablando acá, que se va a hacer antes de que venga el día grande y terrible de Jehová, va a tener como objetivo hacer volver el corazón de los papás hacia los hijos. Y aquí usted me va a permitir, aunque espero que no se enoje conmigo, meter un poquito más adentro la espadita. ¿Me lo permite? ¿Cuántos aquí son padres? Levántenme su mano. La gran mayoría. Papás, no me respondan.
Fíjense que yo he entendido que en la Biblia nosotros primero somos padres y después ministros. Y el que no aprende a ser padre primero, según la Biblia, tampoco puede ser padre espiritual de sus ovejas. ¿Dónde está, hermano, su corazón ahora? ¿Está volteado ya hacia sus hijos? No me responde. ¿O usted como ministro de Dios está cayendo también en la trampa de tener su corazón volteado hacia su ministerio? ¿Hacia las ovejas? Mire, yo me he dado cuenta, hermano, que hay muchos hijos que tienen a la iglesia que usted pastorea como su enemigo, porque le roban al papá. El papá nunca está. Tiene tiempo para todo, pero no tiene tiempo para sus hijos. Yo tengo 3 hijas y me cuesta mucho hacerles tiempo. Yo sé que aquí hay papás de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 y de 12. Hay que darle un premio. Y yo me pongo a pensar, si a mí me queda poco tiempo para dedicarle a mis 3 hijas, ¿qué estará haciendo aquel papá que tiene 6? Si cada uno es diferente, si cada uno tiene diferente personalidad, si cada uno tiene diferente necesidad, ¿qué estará haciendo si su corazón está no volteado a sus hijos, sino que muchas veces está volteado a cómo hacer crecer nuestra congregación? Y todo eso puede estar bueno, dependiendo de la motivación. ¿Dónde está ahora el corazón de los ministros? El primero, somos padres. Si es evangelista, en las almas perdidas. Si es apóstol, en la extensión de la obra. Si es profeta, en buscar la dirección de Dios para dónde va a caminar la obra y confirmar al apóstol. Si es maestro, en el estudio de la palabra. Si es pastor, con las ovejas. Y los hijos. Yo sé que usted no pensaba que yo le iba a hablar de eso. Pero el tremendo problema es que usted, que ya vivió la experiencia quizá negativa de que su padre en la tierra no tuviera la luz del evangelio, o aunque la hubiera tenido, en estos 27 años que tengo de caminar en el evangelio, he visto hijos amargados, hijos de ministros, cristianos, vacunados contra el evangelio, porque sus padres no estuvieron cerca ni jugaron la función que tenían que jugar. Sabemos de ministerios tremendos que levantaron sus ministerios a pesar de sus propias familias y hoy caminan solos. Hemos visto hasta la saciedad, aún en esta área del cuerpo, ministros caer en adulterio o caer tras ir detrás de diferentes cosas, sencillamente porque no se han dado cuenta el papel que primariamente tienen que jugar. Ahora, ¿por qué tiene que ver con la paternidad de Dios esto? Porque lo que yo viví con mi papá en la tierra, en buena medida me afecta a mí a tener una clara concepción de lo que es mi relación con mi Padre Celestial. Si mi padre me abandonó, muy adentro en mi corazón, aunque aquí me han metido doctrina, aunque yo haya leído la Biblia, aunque sea ministro, ahí en el corazón hay una pequeña o gran necesidad
Y un concepto aquí, tal vez no aquí, que el Padre también nos abandona, o que el Padre está lejano. Pero si por el contrario lo que yo viví fue un Padre amoroso, que en la tierra pudo entender que Dios lo puso para ser un agente, un vehículo, para que todo padre en la tierra le hablara a sus hijos acerca del Padre Celestial. Entonces mi relación va a ser diferente. Lo más tremendo, mis hermanos, es que usted no me dejará mentir que en nuestras iglesias los padres están alejados de sus hijos. Y le voy a decir algo más fuerte. Muchos de ustedes ministros pueden ser responsables que muchos papás abandonen a sus familias. Si ya no me invitan, no problem. Óigame, lunes, matrimonios. Martes, culto en la iglesia. Miércoles, discipulado. Jueves, alguna otra actividad. Alabanza. Viernes, iglesia. Sábado, ensayos de esto y ensayos de aquello. Domingo, culto a las 8, culto a las 10 y culto a las 6. Dígame, hermano, ¿cuándo va a tener el padre de familia oportunidad para poder ir a su familia? Y con esto no estoy diciendo que se rompan los programas de las iglesias, no, en absoluto. Pero no es cierto que usted a veces tiene ayudas que tienen 3 o 4 privilegios. Y no se ha puesto a pensar usted por qué ese papá no quiere estar en su casa, sino prefiere estar en la iglesia, evadiendo su responsabilidad como padre. ¿No se ha puesto a pensar usted por qué tampoco usted está en su casa? Mira, hermano, sabemos que hay necesidades en la misión, tremendas necesidades, pero yo estoy aprendiendo que el Salvador del cuerpo se llama Jesús. Y aun cuando haya necesidades ministeriales, tenemos que ser lo suficientemente equilibrados para que nosotros podamos entender que si no vamos a hacer la función de padres en nuestra viña, no tenemos derecho, según la Biblia, a hacer la función de padre espiritual en la viña grandota. Le voy a dar un ejemplo bíblico. Moisés tenía el tremendo ministerio de ir a salvar a un pueblo de la esclavitud, escogido por Dios. Nadie de nosotros puede dudar que fue escogido por Dios. Mas sin embargo Dios lo iba a matar si Moisés no arreglaba su casa, si no hacía su papel. Para Dios iba a ser fácil levantar otro Moisés, porque Dios hace su obra con usted o sin mí, o sin usted o sin mí. Pero hay principios de Dios que Él nos dejó precisamente para que usted y yo pudiéramos, al ser buenos padres espirituales. Ahora, muchos de nosotros, yo lo que me interesa, porque el tiempo yo creo que se me fue hace rato, es cómo está su corazón en relación a su paternidad terrenal. Porque yo quiero empezar por ahí. Si su relación con su padre terrenal está mal todavía, o usted no sabe, usted cree que está bien, pero cuando recuerda a su padre, usted ve que hay problemas, aunque haya muerto. Déjeme decirle que usted y yo, en la medida de esa relación,
nuestra relación con el Padre Celestial puede estar bloqueada. Y si está bloqueada esa relación, las obras que el Hijo hizo en la tierra, al estar en el Padre, usted y yo no las vamos a hacer. Y ahora estoy entendiendo por qué la iglesia, del principio, que tenía todos estos conocimientos, porque el Señor mismo se los enseñó a los apóstoles, hicieron las obras del Hijo, y aún mayores. Y llevamos casi 2000 años en la iglesia, no hay modo que haga las obras que hizo Jesús, y aún mayores. ¿No será que es porque nosotros no hemos entendido el poder que desata una vida que está en relación con su Padre Celestial? ¿No será que nosotros no hemos entendido lo que significa realmente ser un hijo de Dios? Y que los bloqueos y los problemas que tenemos acá, ¿sabe qué es lo más tremendo? Que lo estamos trasladando a nuestros hijos. Muchos de nosotros tuvimos un padre fuerte, difícil, y nosotros cuando nos vemos a nosotros mismos, aunque podemos predicar bonito y tener una iglesia grande, en casa actuamos exactamente igual que como actuó nuestro padre con nosotros. Y no sabemos por qué. Y generacionalmente nuestros hijos, las generaciones, mire, en Estados Unidos dice que ahorita se está viendo una generación sin padres, del aumento de la violencia y el desenfreno de esa sociedad, que aquí estamos caminando rápidamente hacia eso, es sencillamente porque las familias están sin padre. El diablo allá ya ganó una tremenda batalla. Los padres en Estados Unidos no valen nada. Es más, la tecnología está haciendo que las mujeres tengan hijos ya sin papás. Y si el Señor no viene galopando la generación de aquellos que dice la Escritura que serán hombres implacables, hombres sin afecto natural, hombres malvados. ¿Sabe por qué? Porque los padres han dejado de lado el papel que tienen que jugar. Jesús, con eso termina, supo quién era su padre. Y los 18 años que no sabemos nosotros nada acerca de lo que pasó con Jesús. Tampoco sé yo cuándo murió José, porque yo quiero entender que José en la tierra, el padre terrenal, putativo de Jesús, a partir de los 12 años que no sabemos nada, jugó un papel importante. No sé cuándo se fue, pero seguramente no murió cuando él tenía 13 años o 14. Aunque a los 30 ya no vemos a José, solo a su madre. Algunos piensan que José era viejo. Yo creo que él jugó el papel que tenía que jugar. Pero por si Jesús tenía una duda en su corazón, porque ya José no estaba ahí, en el Jordán, cuando empezó su ministerio, adivine la voz de quién fue la que oyó. ¿No se ha puesto a pensar que la necesitaba? Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Todos los que estamos aquí necesitamos esa voz. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que la segunda vez que esa voz rasgó los cielos en el monte de la transfiguración, en una relación enriquecedora con su Padre, metidos en lo que yo llamo la atmósfera del Padre, van a tener mensaje digno de poder oír. Si tú y yo no nos metemos y no nos podemos meter a esa atmósfera porque hay ataduras y hay bloqueos, yo en esta mañana quiero ministrar. Yo sé que puedes tener 100,000 preguntas, pero dejémoslas para un poquito más adelante si hay tiempo. Pero quiero ministrar. Yo quiero de parte del Señor hablarle a tu corazón. Para que el Señor en esta mañana haga lo que Él quiere hacer en tu vida.
Yo sé que es difícil para el pastor, para el ministro, reconocer sus propias necesidades. Pero en esta mañana yo te voy a decir, hermano pastor, hermano ministro, ayuda. Todo el que está aquí. Si el Señor ha mostrado una necesidad en tu corazón, yo te voy a pedir que te acerques. Yo sé que no hay mucho espacio acá. Pero a la medida que el Señor te esté hablando, acércate. Tal vez no entiendes, tal vez no sabes exactamente qué es lo que Dios quiere hacer en esta mañana, pero el Espíritu de Dios, yo sé que no te va a dejar sentado en tu lugar. Yo creo que el Espíritu de Dios quiere hablarte, quiere ministrarte, quiere fortalecerte, quiere sanarte, quiere liberarte, quiere llenar los vacíos que en tu vida han estado, quizá porque nunca conociste a tu papá. Y por cuanto no lo conociste, tienes una vida de relación con el Hijo de Dios. Eres un instrumento del Espíritu Santo, permitiendo que los dones se muevan de una manera maravillosa a través de tu vida. Pero más sin embargo, el Padre Celestial, aquel que te amó de tal manera, que envió lo que más amaba. Porque déjame decirte que tu Padre Celestial, lo más importante que hace es que te quiere amar. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios, el Padre, que envió a su Hijo, lo más grande. Pero Él nos ama con un amor incondicional. Él nos ama con un amor que no pide para dar. Yo no sé cómo tú te sientas. Yo no sé cómo en esta mañana te sientas, ni cómo tú seas, ni qué hayas hecho, mas sin embargo hoy hay un Padre amante, un Padre que te ama con amor incondicional. Hemos caminado, hemos ido al ministerio, estamos haciendo muchas cosas para la obra de Dios, muchas veces buscando la aceptación de los hombres, buscando en los hombres a los padres terrenales que no tuvimos, aun cuando la Biblia nos habla de los ministros que son padres y que engendran ministerios. Hoy lo que tú tienes a tu alcance es a un Padre Celestial que no falla. Yo te quiero decir esto. Si bajas un momentito tu voz, aquí puede haber ministros que están amargados contra el Padre que los engendró. Yo no sé quién fue el Padre que te engendró espiritualmente. Quizá muchos aquí tuvimos la bendición de haber sido engendrados por un ministerio apostólico que lo vimos como un Padre espiritual. Pero hay hijos que quisieron estar cerca de ese Padre y no pudieron. Y por cuanto no pudieron, se amargaron. Por cuanto no pudieron, se enojaron. Y hoy es el momento para que tú puedas voltearte delante de Dios. Y si ese sentimiento de amargura o de necesidad, ese vacío que puede estar en tu corazón ministerial, el que lo puede llenar está aquí ahora. Y quiere llenar esa necesidad. Quiere saciar esa sed. Yo te voy a pedir, hermano, que lo que el Espíritu Santo te esté mostrando. Si tú debes de perdonar a tu papá, yo sé que esto lo haces tú en tus iglesias.
Pero este es tu día. Este es tu momento para que lo que el Espíritu Santo te muestre en relación a tu Padre en la tierra, tú tomes este momentito para pedir perdón si debes de perdonar. Si hay heridas que todavía sangran, hoy es el momento para que el Espíritu de Dios venga y vierta su aceite que hace suavizar la herida. Hay hombres que su corazón se endureció. Tú no puedes ministrar en una iglesia con un corazón duro, porque lo que el Padre Celestial anda buscando son padres en la tierra que como tales pastoreen a la grey. Nadie puede ser padre si primeramente no ha experimentado una relación de hijo con su Padre Celestial. A ti te han llamado para pastorear como padre a las ovejas que el Señor ha puesto bajo tu grey, bajo tu cuidado. Por eso tu corazón necesita ser suavizado. En esta mañana lo que el Espíritu de Dios quiere es que tu corazón sea suavizado a través del perdón, a través de la administración del Espíritu. Si tu problema fue con tu Padre terrenal, hoy tu Padre Celestial te puede dar sanidad. Si tu problema fue con el que te engendró ministerialmente, hoy tu Padre Celestial también te puede sanar. Te puede liberar, te puede libertar. Las cadenas se pueden romper. El Señor quiere en esta mañana hacer algo grande para tu vida. Solo quiero una cosa más antes de entregar el tiempo. Yo sé que aquí hay ministros que se sienten huérfanos, ministerialmente hablando. Y también veo padres que Dios los ha preparado para ser padres. Si tú, pastor, que estás aquí, te sientes solo, como ministro huérfano, y tienes esa necesidad, yo te voy a pedir que donde estés, levantes tu mano. Lo más alto que tú la puedas levantar. Y le voy a pedir a todos los que están sentados que abran sus ojos. Miren a aquellos ministros, consiervos suyos, que están levantando su mano porque se sienten huérfanos. Y yo sé que el Espíritu de Dios hoy va a levantar padres aquí. Si Dios te preparó a ti para ser padre, hoy vas a poder ministrar a un consiervo tuyo que tiene esa necesidad. Por eso yo te voy a pedir que ahí donde estés, levantes bien tu mano, y tú que estás sentado, que el Señor te va a mover a ir a abrazar quizá, o a hablarle una palabra de Dios a ese ministro que se siente huérfano. Empieza, ponte de pie. Mira la necesidad que hay a tu alrededor y busca a un ministro que se sienta solo, a un ministro que se sienta huérfano, y pídele al Señor que hoy tú seas un instrumento de la función del Padre Celestial y habla las palabras del Padre para ese ministro, para esa persona, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Reciban el nombre de Jesús. Yo creo que Dios está hablando, está trayendo una palabra profética a tu vida. Porque la palabra profética llega justo a la necesidad. Y el Padre Celestial conoce la necesidad de sus hijos. Y Él a ti te mira antes que verte como ministro, como pastor, como siervo. El Padre te mira como hijo.
Y esta mañana es para que tus necesidades de hijo sean satisfechas. Esta mañana es para que tú de una manera sencilla reconozcas esa necesidad y el Padre a través de los ministros, a través de las personas. Porque si el Señor te está ministrando, o si el Señor ya te ministró y tú ves necesidad en tu hermano, en tu consiervo, acércate. Porque Él quiere ahora que tú le prestes tus manos, que tú le prestes tus brazos. Hay ministros aquí que están necesitados que alguien les ponga el brazo y que incondicionalmente les hable de parte de Dios. Hay ministros aquí que están caminando buscando la aceptación aún del presbiterio. Están buscando la aceptación de la cobertura inmediata que tiene y se han frustrado porque lo que han buscado en los hombres no lo han encontrado. Mas sin embargo, hoy es la oportunidad que tú tienes para levantar tus manos delante de tu Padre. Tienes un Padre, no estás solo. Aleluya. Tú ya eras hijo antes de venir a la tierra. Y el enemigo ha querido distorsionar en tu caminar por la tierra esta tremenda verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Hay en esta mañana hay un espíritu paterno que está envolviendo a sus hijos con amor. Hermanos, hay un espíritu paterno, hay un espíritu de amor paternal en cada uno de vosotros. Y el Señor se está moviendo, ministrando, porque esta palabra que hemos oído es una palabra profética. Yo sentí en mi espíritu en este momento, baje su voz, puestos de pie. Yo sentí en este momento una ministración paterna, oiga bien, y quiero invitar al hermano Pancho Gramajo, al hermano Chumil y al hermano Manuel Ceseña. Acérquense por favor. Aquí como están, hermanos, quédense aquí. El hermano Cheyo del Estor, no sé si está ahí. Son hermanos que han bregado por esta misión. Hermano Chumil, hermano Panchito, hermano Cheyo. Y siento que el mensaje es un mensaje profético en el cual Dios va a revelar al Padre por medio del Espíritu Santo. Cuando el hermano estaba predicando, yo le decía a Víctor y a Tony, mira, me da escalofrío oír, porque anoche yo estuve en una iglesia en la zona 18, y el Señor le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no vendría el Consolador, el que los va a guiar a toda verdad, y la verdad estaba en ellos, era el Hijo. Pero tenían que conocer al Padre para que les dé a revelar los secretos de mi Padre. Ustedes, hermano Chumil, hermano Daniel, Manuel, suban acá, hermano Panchito, hermano Cheyo. Son pastores que han bregado como padres con la madurez tal vez que nosotros no tenemos, como padres literales, y han bregado en la obra de Dios también. Hermano Cheyo,
nuestro hermano Cheyo. Yo voy a invitar en el nombre del Señor, puestos de pie, mujeres también, mujeres del Señor, que nos tomemos las manos. Y yo sé que hay palabra de consolación de parte de estos ministros y vamos a dejar que ellos oren un momentito por cada uno de nosotros.